No voy a empezar con promesas vacías, ni con frases de impacto que se diluyen al minuto. Voy a hablarte con la seriedad de alguien que entiende cómo cambia la biología cuando cambia tu estado, y cómo un simple disparador, usado en el momento correcto y con la emoción correcta, puede convertirse en el inicio de una temporada completamente distinta en tu vida. Hoy no vamos a jugar a la superstición, ni a repetir palabras por repetirlas. Hoy vas a descubrir la manera precisa de entrar en un estado que tu cuerpo reconoce como hogar del futuro que deseas. Y si te quedas hasta el final, no solo sabrás qué decir, sino cuándo decirlo y cómo sentirlo para que tu sistema nervioso lo grabe como verdad operativa. El secreto no está en una frase bonita, sino en la llave que la hace funcionar. Y esa llave solo se entrega cuando el terreno interno está listo. Porque de lo contrario, una semilla, por buena que sea, rebota contra el mármol de la prisa y el autoengaño. Quiero que imagines, aunque sea por un instante, que al terminar este video, sales con una brújula que no depende del ánimo ni del clima del día. Una brújula que en menos de 120 segundos te saca de la reacción y te devuelve al centro desde el cual eliges con claridad. No te pediré fe ciega, te pediré un acto de honestidad interior. Reconocer que hasta ahora, a veces, has intentado cambiar las cosas empujándolas desde el mismo estado que las creó, queriendo paz con el cuerpo en guerra, queriendo abundancia con la emoción de carencia, queriendo amor con el gesto tenso de la desconfianza. Hoy voy a mostrarte cómo ajustar esa ecuación para que la palabra sea sello y no ruido, para que el cuerpo reciba una instrucción emocional tan nítida que empiece a reorganizar sus hábitos sin lucha heroica, con esa naturalidad que tienen las decisiones buenas cuando se toman desde el lugar correcto. No te voy a dar la clave todavía, y no es por capricho, es porque hay un orden que respeta la manera en que aprenden el corazón y el cerebro cuando trabajan juntos. Si te la entregara ahora, la usarías como talismán, la repetirías sin pulso, la dirías en medio del torbellino esperando que todo se ordene por arte de magia. Y al no ver el resultado te dirías que esto no sirve. Pero la verdad es que sirve cuando tú sirves al proceso y te conviertes en el tipo de persona para la que esa frase no es un deseo, sino una confirmación. Por eso primero vamos a crear el espacio interno en el que esa llave gira suave. Vamos a aflojar la mandíbula del pasado, a templar la emoción, a encender una gratitud mínima y real. Y luego, solo entonces, vas a recibir la combinación que cierra con precisión la puerta de lo viejo y abre sin ruido la de lo nuevo. Quédate hasta el final porque allí voy a revelarte las palabras exactas y la cadencia con la que deben caer dentro de ti. Y te voy a entregar un microprotocolo de 7 a 21 días que no depende de la suerte ni de los astros, depende de tu coherencia aplicada. Te prometo que, si lo practicas como te lo mostraré, empezarás a notar señales de orden donde antes había interferencia. Empezarás a sentir que no necesitas forzarte para cumplir, porque el cuerpo encuentra el camino por inercia favorable. Y empezarás a reconocer esa calma encendida que aparece cuando por fin dejas de pedir permiso al mundo y te lo concedes tú desde adentro. Respira conmigo, sin prisa, y date la oportunidad de escuchar con todo el cuerpo, no solo con la mente. En unos minutos vas a comprender por qué no basta con pensar diferente si sigues sintiendo igual. Por qué la emoción es el idioma que entiende tu biología. Y por qué una frase dicha desde el estado correcto es mucho más que sonido. Es un contrato. Y cuando ese contrato se firme al final, sabrás que no viniste a entretenerte, viniste a cambiar de temporada. Si estás listo para medir tu vida por lo que eliges sentir antes de actuar. En la siguiente parte, vamos a fijar la promesa exacta con la que vas a evaluar este proceso y a preparar el marco donde la llave final hará clic. Quiero que esta parte sea la columna vertebral de todo lo que vas a vivir a partir de ahora. Porque una transformación verdadera no se sostiene con entusiasmo prestado, ni con frases que se desinflan cuando apagas la pantalla. Se sostiene con una promesa operativa y con un objetivo tan claro que tu cuerpo sepa reconocerlo incluso en los días torcidos. Por eso, antes de enseñarte cualquier técnica, voy a comprometerme contigo a algo que puedas medir con honestidad.
Si te quedas hasta el final y practicas exactamente como te voy a indicar, vas a experimentar una reducción real de la fricción interna con la que vienes cargando, una recuperación de la claridad que habías perdido entre pendientes y notificaciones, y una sensación nueva y muy concreta de que tus decisiones se alinean con una identidad que no reacciona por defecto, sino que elige por diseño. No te hablo de teorías huérfanas, te hablo de poder levantarte por la mañana con menos ruido mental, de evitar ese bucle en el que prometes que, desde el lunes, sí, y de cerrar el día con la certeza tranquila de que hiciste una cosa pequeña pero decisiva, que confirma quién decidiste ser. Y eso es lo que vamos a perseguir con precisión milimétrica, porque a partir de hoy no te medirás por lo que fantaseas, te medirás por un indicador inconfundible: tu capacidad de instalar el estado correcto en menos de 120 segundos, sellarlo con palabras que tu sistema nervioso entienda como contrato y demostrarlo con una microacción visible que el mundo no necesite aplaudir para que sea real. Esa es la promesa. Y el objetivo es que lo vuelvas hábito en 21 días para que no dependas de un golpe de suerte, sino de tu coherencia aplicada. Te hablo con la claridad de quien ha visto a personas muy diferentes entre sí atravesar la misma frontera invisible, porque el patrón se repite con una exactitud que enternece. Primero llega alguien cansado de empujar desde el mismo estado que creó el problema. Después aprende a encender una emoción elevada mínima y real, como una brasa discreta en el centro del pecho. Enseguida descubre que al decir menos y sentir mejor su biología obedece. Y finalmente comprende que la microacción coherente, por ridículamente pequeña que parezca, vale más que 100 intenciones pronunciadas con el cuerpo en guerra. A eso te invito, a salir del teatro interior del algún día y a entrar en la disciplina amable del hoy sí. Y quiero que te escuches diciendo estas palabras dentro de ti, no todavía las que sellarán el proceso, sino estas que te comprometen. Hoy voy a probar quién soy con una sola decisión que me tome menos de 5 minutos. Hoy voy a honrar mi palabra frente al espejo y no frente a los demás. Hoy voy a entrenar a mi cuerpo para que la emoción que elijo sea más fuerte que la emoción heredada de ayer. Hoy voy a permitirme sentir gratitud sin permiso y sin motivo aparente para que el motivo aparezca después. Y mientras lo dices, nota cómo se te acomoda la espalda y cómo afloja la mandíbula, porque el cuerpo entiende cuando por fin dejas de perseguir promesas y empiezas a habitar decisiones. No voy a maquillarte las cosas para caerte bien. Voy a decirte lo que nadie te dijo con suficiente firmeza por miedo a que no vuelvas. El problema no es que no sepas lo que te conviene. El problema es que intentas hacerlo con el mismo pulso químico con el que te has saboteado durante años. Por eso te propongo una métrica tan simple que no podrás engañarte. Por la mañana te harás una pregunta que cabe en una respiración y por la noche te harás otra. Y entre una y otra existirá una microacción que le avise a tu sistema nervioso que ya no negocias con la versión antigua de ti. Te levantarás y en menos de 2 minutos encenderás la emoción que el cuerpo necesita para cooperar, no para luchar. Te dirás por dentro que hoy elijo actuar desde la identidad que ya decidió por mí, y no desde el capricho del ánimo. Te moverás en la dirección mínima que confirma tu palabra, y al terminar el día te revisarás con amor y no con látigo. Porque esta vez la evaluación no es un juicio, es un ajuste fino para que cada día el estado te cueste menos, las palabras te pesen más, y la microacción se vuelva tan natural como lavarte la cara. Y si un día resbalas, volverás al protocolo sin teatro, porque la coherencia no es una línea recta, es una intención que regresa al centro cada vez que se distrae. Esa es la disciplina que te propongo, una disciplina que no castiga, que no humilla, y que sin embargo exige, porque respeta tu tiempo, tu dignidad y tu destino. Si alguna parte de ti está esperando que diga que todo será fácil, no voy a alimentarla. Lo que sí te digo es que será sencillo y profundo si haces tu parte. Y tu parte es pequeña pero radical. Cada vez que el disparador aparezca en tu día, o que tú decidas activarlo,
Vas a interrumpir el piloto automático con una respiración que le hable al cuerpo en su idioma. Vas a encender una gratitud mínima como quien frota las manos en invierno para que vuelvan a sentir. Y desde ahí vas a pronunciar algo que todavía no te revelo porque te lo voy a entregar con cadencia y con un orden que respeta la manera en que los circuitos aprenden. Y esa frase es simple y poderosa. Tanto que no necesita gritos ni altavoces. Necesita tu presencia, tu pausa y tu honestidad. El resto lo hará la repetición amable durante 21 días, porque lo que hoy te cuesta 3 pasos mañana, te costará 2 y pasado mañana 1. Hasta que la identidad correcta se encienda sola cuando toque, como esas luces que han aprendido el horario de la casa y se anticipan a la noche. Quiero que sientas la dimensión de lo que estás a punto de firmar contigo. Porque aquí no vienes a pedirle al mundo que cambie de humor para tratarte mejor. Vienes a tratarte mejor tú para cambiar el humor del mundo que te rodea. Y eso no es una consigna motivacional, es una verdad fisiológica. Cuando tu emoción dominante se ordena, la atención se ordena. Cuando la atención se ordena, la interpretación de lo que te ocurre pierde aspereza. Cuando la interpretación suaviza, tus decisiones dejan de defenderse y empiezan a proponer. Y cuando tus decisiones proponen, las oportunidades que siempre estuvieron ahí dejan de parecer amenazas para convertirse en puertas. Y cruza el que se atreve a sentir primero lo que otros exigen ver para creer. Esa es la promesa que sostengo hoy contigo. Que aprendas a sentir antes de exigir. A instalar el estado antes de usar las palabras. A demostrar con lo pequeño lo que sueñas en grande, y a dejarte sorprender por lo que ocurre cuando por fin dejas de dramatizar y empiezas a practicar. Quiero que participes activamente desde ya, porque no eres espectador de un teatro ajeno, eres el protagonista de una vida que estaba esperando este pacto. Así que mientras me escuchas, escribe en los comentarios con tu nombre y con una declaración breve que te represente. Dilo sin vergüenza y con respeto por ti. Activo mi 555, elijo ser coherente hoy. Dilo así, y añade una microacción que vas a ejecutar antes de que termine el día. Beber un vaso grande de agua en este instante. Enviar ese correo que postergas desde hace semanas. Salir a caminar 10 minutos para que el cuerpo sepa que vuelves a habitarlo. Apagar a una hora específica la pantalla que te roba sueño y ánimo. Y cuando lo escribas, no lo hagas para mí ni para la audiencia, hazlo para ti. Porque al declararlo con tu propia mano en un lugar público, te haces testigo de tu palabra. Y el testigo interno es el guardián más poderoso que existe. Quiero leerte. Quiero ver tu compromiso. Quiero que otros te vean y se animen contigo. Porque cuando alguien se nombra con amor, legitima a los demás para nombrarse también. Y esa ola silenciosa cambia más vidas que cualquier discurso perfecto. No me interesa que repitas esta promesa como un mantra hueco. Me interesa que la vuelvas tangible con señales que tú mismo reconozcas como hitos. La primera señal será una mañana más limpia, con menos pereza moral y más serenidad disponible para decidir. La segunda señal será una tarde en la que te sorprendas eligiéndote a ti con una calma que nunca habías sentido. La tercera señal será una noche donde mires hacia atrás sin el inventario sádico de errores y con el registro amoroso de un paso verdadero, uno solo, pero verdadero. Y esas 3 señales valen más que cualquier medalla porque no te las puede quitar nadie. Y cuando las recojas querrás contarlas. Y cuando quieras contarlas, vas a descubrir que la motivación se vuelve innecesaria. Porque lo que te impulsa ya no es la necesidad de probarle nada a nadie. Es la alegría íntima de honrarte. Ese es el objetivo emocional de este proceso, y te aseguro que si lo cruzas una vez, no vas a querer volver a la versión de ti que mendigaba permiso para ser quien es. Ahora presta atención a esta transición, porque aquí empezamos a preparar el terreno para el núcleo. Y aunque todavía no voy a entregarte la llave, sí voy a darte el mapa conceptual que la justifica para que el cinismo educado de tu mente se siente un rato y le permita al cuerpo aprender. Vamos a explicar por qué este disparador no es un amuleto, sino un marcador atencional que convierte el instante en santuario.
¿Por qué toda frase dicha desde el estado correcto deja huella? ¿Y por qué insistir en decirla desde el estado incorrecto te agota y te aleja? Y vamos a hacerlo con ejemplos que ya han funcionado en otras vidas, para que el tuyo encuentre espejos donde mirarse. Quédate conmigo, comenta ahora mismo. Activo mi 555. Y hoy cumplo con Stande. Rellena ese espacio con la acción que te corresponde. Comprométete en voz alta y en letra clara. Porque la responsabilidad amorosa también se entrena. Y mientras lo haces vamos a cruzar con suavidad a la siguiente parte, donde le daremos significado práctico a tu disparador, para que deje de ser coincidencia y se vuelva decisión en el momento exacto en que más lo necesitas. Y ahí es donde de verdad comienza tu cambio. Quiero que desarmes, con la paciencia de quien limpia una lente empañada, todas las ideas supersticiosas y todos los prejuicios cínicos que puedan haberse adherido a ese disparador que te visita en los lugares más insólitos. Porque lo que viene a recordarte no es un destino escrito en piedra ni un capricho del azar con maquillaje místico. Lo que viene a recordarte es la única verdad que pone de rodillas a la inercia. El instante presente es maleable si tú eres maleable en el instante presente. Y cada vez que lo ves es como si una campana se encendiera por dentro para invitarte a elegir de nuevo, no a pensar de nuevo solamente, a sentir de nuevo, que es la forma más honesta de pensar. Ese número, repetido, insistente, obstinado, puede ser un ruido curioso que olvidas a los segundos, o puede convertirse en un acuerdo íntimo con tu identidad futura, un ahora en el que te detienes, te recoges y reescribes en vivo el guión de la siguiente decisión. Y aunque parezca pequeño, esos giros de milímetros cambian rutas enteras cuando se acumulan. Porque la vida no se tuerce por una escena épica, sino por 100 microescenas en las que dejaste de reaccionar como ayer y empezaste a responder como el que dices que serás mañana. Si lo entiendes así, ya no lo perseguirás como si fuera un amuleto. Lo dejarás perseguirte como si fuera un espejo. Y cada aparición será el recordatorio de que el poder no está en el signo, sino en el sujeto que lo usa, que eres tú. Cuando digo que es un marcador de dirección, no lo digo como metáfora bonita para que te animes. Lo digo en sentido literal, como quien coloca una señal en el mapa para que el retorno al centro no dependa del humor del día. Y ese centro no es una nebulosa espiritual reservada a unos pocos. Ese centro es el estado fisiológico en el que tu corazón y tu cerebro dejan de empujarse en direcciones opuestas y comienzan a traccionar en la misma. Ese estado en el que tu respiración baja una octava, tus hombros caen 2 milímetros, tu mandíbula suelta la vieja guerra, y el cuerpo, por fin, deja de hablar el lenguaje de la amenaza, para hablar el lenguaje de la posibilidad. En ese punto las palabras dejan de ser ruido, y se vuelven instrumentos, y por eso insistí antes en no anticiparte la llave, porque una llave girada en un estado equivocado es como un código correcto escrito en el teclado errado. La puerta no se abre no porque el código sea falso, sino porque las manos tiemblan con la química antigua. Y nuestra tarea, desde hoy, es enseñar a tus manos a no temblar, a tu respiración a no apurarse, a tu pecho a encender una gratitud mínima y verificable, que no dependa de un milagro externo sino de un recuerdo breve y real. Y entonces sí, en ese calor sencillo, la frase que más adelante te daré encajará como encajan las piezas cuando ya no fuerzas la forma que no es. Sé que una parte tuya quiere convertir todo en algoritmo para sentir que domina, y otra parte quiere abandonar todo método para no sentirse atada. Pero aquí vamos a hacer algo más inteligente que el control y más adulto que la evasión. Vamos a transformar esa repetición en un gatillo deliberado que active el retorno al estado creativo. Y te explico por qué funciona incluso cuando no crees en nada. Porque no apela a una fe ciega, sino a un mecanismo profundamente humano, el de la atención que, al ser llamada por un patrón, suelta lo que la tenía secuestrada y regresa a la casa donde decide. El viejo yo suele secuestrar la atención con cuentas pendientes, comparaciones feroces y presagios de desastre. El yo que estamos entrenando la recupera con una
señal que tú mismo has ungido como sagrada en el mejor sentido de la palabra. Sagrada porque apartada de lo trivial. Sagrada porque reservada para un acto interno que te regresa a ti. De aquí en adelante, 555. Ya no será el guiño simpático de un reloj ni la casualidad de un ticket. Será tu cuerda de retorno y cada vez que aparezca vas a saber que no estás ante un espectáculo. Estás ante un ensayo. El ensayo de tu futuro en tiempo real. Y si hoy ensayas bien, mañana interpretas mejor sin pensar. Como esas manos que aprendieron a tocar porque primero aprendieron a escuchar. A veces me dicen que todo esto está muy bien en la teoría, pero que la vida no espera a que uno se ponga manso, que hay tráfico, jefes, hijos, cuentas. Y tienen razón, la vida no espera. Y por eso precisamente no podemos delegar nuestro gobierno interno a intervalos de 45 minutos de meditación que nunca llegan. Por eso este marcador es valioso, porque no te exige retirarte al monte ni apagar el mundo. Te exige algo más comprometido. Entrenarte a regresar al centro en medio del mundo, en una cola de banco, con el email abierto, con el niño pidiendo, y es ahí donde el músculo se fortalece de verdad. Cuando lo usas donde duele, cuando lo practicas donde históricamente te perdías. En esos contextos, la tentación de repetir palabras por repetidas es enorme porque ofrece una ilusión de control instantáneo. Pero ya te lo has prometido. No pronunciarás nada hasta que el cuerpo esté mínimamente conmovido por una emoción que eleve, no por un pensamiento que distraiga. Y te sorprenderá lo rápido que se aprende cuando el compromiso es serio pero amable. Porque el cuerpo, lejos de ser un enemigo, es el aliado más noble. Aprende pronto si lo tratas con paciencia y lo confundes poco. Quiero que observes, desde ahora, dónde aparece con más frecuencia para ti, si en la carretera, si en pantallas, si en recibos, si en conversaciones. Y que no te rías despectivamente de ese registro, que le tomes el pulso con respeto, porque ese mapa de apariciones es también un mapa de tus distracciones. Y cuando veas el patrón, encontrarás el punto ciego donde más te pierdes. Quizá en el tránsito hacia el trabajo cuando te pones una coraza emocional para aguantar un ambiente que no te honra. Quizá en las compras donde te castigas o te anestesias. Quizá en noches interminables de scroll, que te roban sueño. Y allí, justamente allí, ese marcador será tu puente a casa. Lo verás y decidirás, por entrenamiento más que por ánimo, hacer algo que hasta ayer parecía imposible. Detener la reacción y encender una respuesta. Detener el run run y encender una emoción. Detener la compulsión y encender una elección. Y esa decisión tendrá un costo que puedes pagar. 2 minutos de presencia, una respiración apoyada, un recuerdo de gratitud sin épica. Y luego, ya con el terreno aflojado, el sello verbal que más adelante te daré, para que la mente sepa que hay acta de lo ocurrido y no anécdota. 1000 veces harás eso, y 1000 veces descubrirás que el mundo no cambió de golpe. Cambió tu tono, cambió tu paso, cambió tu voz interna. Y con ese cambio, a plazos, cambian tus mañanas, tus reuniones, tus relaciones, tus ingresos. No por magia, por consecuencia. Ahora escucha con atención esta escena, porque te mostrará en cámara lenta cómo se ve el retorno bien hecho. Imagina que vas conduciendo, y de pronto el viejo hábito intenta tomar el volante. Un pensamiento te muerde con la idea de que vas tarde a todo en la vida. Miras sin buscar, y aparece la señal. Ahí mismo, se marca el 5 repetido como un semáforo interno. En lugar de maldecir o de inflarte de adrenalina, sueltas 1 milímetro la presión del volante. Separas los dientes, dejas que el aire entre suave por la nariz. 4 adentro, 4 sostener. 6 afuera, 2 ciclos. Bastan para decirle a la amígdala que no hay tigre. Llevas la atención al centro del pecho. Evocas un recuerdo nimio pero cierto. La vez que alguien te ofreció un café cuando estabas agotado. El mensaje de «llegaste bien» después de un viaje. Una risa breve con quien te quiere. Y ahí, cuando la musculatura interna baja la guardia, no te apresuras. Esperas 3 latidos. Confirmas que el estado cambió de un rojo acerado a un ámbar cálido.
y solo entonces sellas con palabras. Y esas palabras que todavía resguardo para más adelante no caen en asfalto frío, caen en tierra que ya cede, y por eso entran y por eso quedan. Así se ve, así de simple y así de serio, y así de repetible en cualquier escenario donde la versión antigua intentaba ganar por cansancio. Sé que a estas alturas una curiosidad acuciante quiere empujar la puerta y preguntarte ya mismo cuáles son las palabras exactas. Y me alegra que arda ese deseo, porque significa que ya entendiste que no vamos a usar frases como pólvora para quemar ansiedades, sino como un sello que confirma una decisión. Y si ya lo entendiste, puedes esperar un poco más para que cuando lleguen al lugar correcto, que no es una libreta ni una nota en el teléfono. Es el hueco tibio que dejaste listo en el centro de tu pecho. Y mientras esperas, sigues practicando el retorno. Sigues anotando mentalmente dónde aparece. Sigues volviendo al cuerpo con la humildad de quien aprende un idioma nuevo. El idioma con el que se le habla a la biología para que coopere. No quiero, sin embargo, que aceptes todo esto porque yo lo diga con vehemencia. Quiero que lo filtres por la razón y lo sientas con el cuerpo. Que te des cuenta de que hay una lógica profunda en anclar el cambio a un recordatorio externo que te toma de la mano justo cuando más propenso estás a perderte. Que adviertas que la repetición, lejos de ser superstición, es neuroplasticidad aplicada, y que aceptes de una vez que el mundo que ves es una suma de estados que has sostenido. Que si cambias el estado con intención y constancia, el mundo te devuelve, como un espejo que tarda, una versión más amable de ti. Entonces sí, ese número que antes te hacía sonreír o te daba risa, se convertirá en el primer eslabón visible de una cadena invisible que vas a construir con tu compromiso y tu ternura. Porque aquí no vas a gritarte para cambiar. Te vas a tratar tan bien que al cuerpo no le quede otra que querer quedarse a vivir en ese buen trato. Y ahora que ya entiendes por qué es un marcador de dirección, ahora que ya lo ves como una cuerda de regreso y no como un chiste privado del universo, ahora que ya aceptaste que la práctica cabe en tu día sin pedirle permiso a nadie, quiero que demos un paso que lo vuelve inevitable. Porque si sabes qué te pide el marcador y sabes qué harás cuando aparezca, pero no sabes por qué ese orden funciona y cómo encenderlo a demanda, estarás apoyándote en voluntad. Y la voluntad sola se cansa. Necesitamos ciencia sencilla y práctica respirable que le ponga columna al ritual para que no dependa del ánimo. Necesitamos entender qué pasa entre el corazón y el cerebro cuando cambias tu ritmo. Cómo una emoción elevada, aunque pequeña, cambia tu química. Porque la palabra, en ese punto, deja de ser aire y se vuelve instrucción. Y eso es exactamente lo que vas a recibir a continuación. De modo que respira una vez más. Registra el lugar de tu cuerpo donde te sientes un poco más amplio que al comenzar. Y cruza conmigo. Porque en la siguiente parte vamos a sentar la base científica sencilla, que hará que todo esto no sea un cuento bonito, sino un mecanismo replicable incluso en tus peores días. Quiero que sientas esta explicación no como una clase distante, sino como el manual íntimo de tu propio cuerpo. Porque lo que llamamos mente no es un pensamiento flotando en la nada, es un proceso encarnado que respira contigo, que late contigo, que cambia contigo cuando tú cambias. Y si entiendes esto con la profundidad suficiente, vas a dejar de mendigarle a las palabras lo que solo el Estado puede dar. Vas a dejar de exigirle a una frase que haga milagros sobre un terreno que aún vibra con la memoria del pasado. Y en ese instante, justo ahí, te vas a convertir en alguien peligroso para la inercia y valiente para su propio destino. La ciencia sencilla que necesitas no es un tratado inalcanzable, es una serie de hechos bellos en su claridad, hechos que ya viven en ti. Cada emoción que sostienes es una receta química. Esa receta instruye a tus hormonas y neurotransmisores. Esa química afina o ensucia tu atención. Y tu atención, afinada o sucia, ilumina rutas o fabrica laberintos. De modo que el primer acto de creación no es lo que dices con la boca, es lo que permites que recorra tu sangre. Y ese permiso se concede con respiración, con enfoque, con gratitud mínima,
con un gesto físico que le dice a tu sistema nervioso que puede bajar la guardia y abrir las puertas del taller donde se modela el futuro. Esto tiene nombres que no asustan si los miras de frente. Coherencia es cuando tus sistemas dejan de pelearse y empiezan a danzar. Neuroplasticidad es la capacidad del cableado interno para reorganizarse cuando repites. Estados con intención. Interocepción es la escucha de tus señales internas para que no te pierdas en los gritos del mundo. Y regulación vagal es ese tono subterráneo que te permite decidir, aun cuando la vida te empuja. Y todo eso se puede entrenar con pasos que caben en una vida real, no en un monasterio ideal. Y esos pasos son exactamente los que vamos a reforzar hoy para que cuando lleguen las palabras caigan en una tierra que ya eligió florecer. Piensa en tu mecánica íntima como en un conjunto de ritmos que pueden sincronizarse. El corazón late. Pero ese latido no es solo una bomba, es un metrónomo que envía información hacia arriba, hacia el cerebro. Y ese cerebro no es solo pensamiento, es órgano eléctrico que responde a la música del cuerpo. Así que cuando respiras lento y por la nariz como si tuvieras todo el tiempo del mundo, cuando retienes un instante para saborear el aire, cuando sueltas más largo de lo que entraste para enseñarle a tu fisiología el idioma del sosiego, lo que haces no es relajarte, como cliché. Lo que haces es elevar la variabilidad entre latidos y con ello mejorar la flexibilidad de tu sistema. Lo que haces es limpiar la estática que ensordece tu corteza prefrontal, esa parte noble que decide sin rabia, crea sin disociar, escucha sin rendirse. Lo que haces es permitir que tu cuerpo responda a una emoción elegida y no a un reflejo heredado. Y en ese minuto de gimnasia, es cuando las palabras adquieren densidad, porque el sistema deja de interpretar la frase como un ruido que le pide lo imposible, y empieza a reconocerla como la etiqueta precisa de una sensación que ya está ocurriendo. Dicho en simple, primero siembra el sentir, luego bautiza con la palabra. Porque nombrar sin sentir es mentirle al cableado. Y mentirle al cableado tiene consecuencias. Tu amígdala no se calma, tu eje de estrés no cede, tu cuerpo te llama impostor y te devuelve una jornada de fricción. Pero cuando el sentir es real, aunque mínimo, el nombre cae como cae la luz donde ya hay semilla. Y la semilla reconoce el sol y no discute. Quiero que entiendas por qué la gratitud, y no cualquier emoción, es nuestra palanca favorita. No porque quedemos bien con la vida, sino porque su arquitectura es perfecta para la tarea. Porque la gratitud no es euforia que te desconecta, no es excitación vacía que te acelera. La gratitud es un calor manso que te ancla y te abre. Y en ese calor se produce una mezcla preciosa. Baja el cortisol que te roba futuro. Suben mensajeros que lubrican la conexión entre sentir y pensar. Tu cuerpo se vuelve menos litigante y más colaborador. Tu atención se despega de la paranoia y empieza a percibir estímulos que antes ignoraba porque estaba demasiado ocupada defendiendo el territorio. Y lo más importante, tu identidad deja de contraerse para sobrevivir y empieza a expandirse para elegir. Y cuando eliges con ese pulso la frase que pronuncias, no choca, encaja. No te pido que me creas porque lo digo. Te pido que lo pruebes durante unos días con honestidad y curiosidad. Que sientas en tu propia piel cómo, al recordar un gesto real por el que agradeces aunque sea pequeño, se ablandan los hombros, se vuelve más profunda la exhalación. Aparece un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio caben las palabras que sellan el acuerdo con tu futuro. Palabras que más adelante te voy a dar con la cadencia exacta, pero que hoy se están ganando su casa con cada respiración que haces a conciencia. También quiero que mires de frente al gran saboteador, que no es la mala suerte ni la gente difícil, es el automatismo, ese conjunto de rutas que tu sistema trazó para ahorrar energía y que hoy repiten la emoción de ayer, incluso cuando ya no te sirve. Por eso aquellas veces en las que intentaste pensar positivo, te sentiste peor, porque estabas intentando apagar un incendio diciendo todo está bien, mientras el cuerpo ardía. Y el cuerpo, que no es tonto, te llamó farsante y te arrojó más humo a la cara para que te atendieras de verdad,
lo cual hiciste enfadado, y el círculo cerró en tu contra. Hoy proponemos otra cosa: apagar el fuego con agua y no con consignas, bajar la temperatura del sistema con una intervención breve pero real, y cuando la temperatura te permite ver la puerta, entonces sí, salir con paso firme repitiendo dentro de ti una instrucción que el sistema reconoce como suya, porque la emoción que la respalda ya vive ahí, y con la repetición adecuada, esa ruta se vuelve autopista. Y cuando se vuelve autopista, hay menos derrapes, menos frenazos histéricos, menos giros bruscos que te dejan exhausto durante días, y hay más continuidad, que es el otro nombre de la paz. Te he hablado de respiración, de corazón, de cerebro, de química y de rutas, y ahora voy a unirlo en algo que puedas usar en cualquier sitio. Porque el valor de un mecanismo no está en lo elegante del concepto, sino en lo humilde de su aplicabilidad. Lo que harás cuando aparezca tu disparador o cuando tú decidas activarlo es un ciclo de 120 segundos que no le pide permiso a nadie. Inhalas por la nariz contando 4 como si sorbieras el aroma de algo que te hace bien. Sostienes 4 como si guardases esa bondad un segundo en el pecho. Exhalas 6 como si soltaras un peso antiguo que ya no quieres llevar. Repites 2 o 3 veces y te regalas un recuerdo que no te exige épica. Puede ser la sensación de la taza tibia en la mañana, la caricia breve de una mano confiable, la certeza de un techo cuando llueve. Y mientras ese recuerdo tiñe tu tono, te preguntas cómo respira hoy alguien que ya vive el cambio que eliges, cómo mira, cómo se sienta, cómo pone el pie en el suelo. Y adoptas un detalle, apenas uno, para que el cuerpo sepa que el futuro no es una idea que lo regaña, es una promesa que lo invita. Y ahí, con el cuerpo colaborando, con la química disponible, con el corazón al mando, ahí, más adelante, vas a pronunciar la trilogía que te revelaré y que sellará esta operación, de modo que tu mente consciente no tenga que estar vigilando todo el día, porque el subconsciente ya se llevó el mensaje hasta el fondo y empezará a mover piezas sin consultarte a cada rato, que para eso lo entrenaste. Si has llegado hasta aquí con atención plena, ya habrás notado algo sutil pero definitivo, que el verdadero lujo no es tener más estímulos, sino disponer de silencio dentro para que lo esencial se escuche. Y ese silencio no es pasividad ni desinterés, es espacio de gobierno, es la sala donde tu yo elegido firma decretos y los hace cumplir sin gritos. Por eso hay días en los que no cambiará nada afuera, y sin embargo tú sabrás que cambió todo porque tu tono cambió. Y eso, aunque parezca intangible, es la causa de las causas. La vibración que eliges sostener hoy es el molde en el que mañana verterás tus decisiones. Y cuando molde y decisión coinciden, el mundo no tiene más remedio que obedecer por pura física de la atención. Donde pones el foco crece. Y si tu foco está por fin dirigido por una emoción que coopera, crecerá lo que debe crecer, decrecerá lo que debe irse. Y tú dejarás de culpar al azar y empezarás a reconocer con respeto la ingeniería de tu conciencia. Quiero que guardes esta imagen para que la uses en tus días difíciles. Imagina 2 versiones de ti caminando por el mismo pasillo. La primera va mirando el suelo, con el ceño apretado, con la respiración alta, y cada puerta que pasa la interpreta como amenaza y la salta de largo. La segunda camina con el mismo horario, con las mismas facturas y con la misma gente alrededor. Pero su respiración es más amable. Su pecho está abierto lo justo. Su mirada se levanta 1 centímetro. Y esa mirada detecta una puerta entreabierta que la primera versión no vio. La segunda se detiene, regula, siente gratitud por la mera disposición de estar ahí, y entonces pronuncia lo que debe pronunciar. Y esa combinación de gesto, química y palabra empuja la puerta que se abre. Allí dentro estaba la conversación que cambiaba el mes, el abrazo que cambiaba la tarde, el email que cambiaba la semana. Y no fue magia, fue fisiología alineada con intención. Tú eliges a cuál de las 2 versiones alimentar, y tu elección se renueva cada vez que aparece el marcador. Y si un día eliges mal, no pasa nada.
eliges mejor en la siguiente vuelta, porque la práctica no es un examen, es un retorno. Hay algo más que quiero darte para blindarte contra el desaliento cuando la vida te exija paciencia, y es la noción de tiempo interno. Afuera habrá relojes que digan que vas tarde. Adentro habrá procesos que se abren cuando tú decides tratarlos con constancia, y en esa constancia crece una certeza nueva que no depende de evidencias inmediatas, una certeza que no se pelea con la realidad, pero tampoco se arrodilla ante ella. Y esa certeza, cuando la sostienes, cambia tu lenguaje espontáneo. Deja de salir de tu boca el «no puedo» automático. Empieza a salir un «hoy elijo esto», humilde y poderoso. Y entonces las palabras se vuelven fieles a ti. Dejan de traicionarte por hablar de lo que aún no sientes y empiezan a honrarte por ponerle nombre a lo que ya respiras. Y ahí, sin que te des cuenta, estás practicando la verdadera oración creativa, esa que no mendiga afuera, esa que reconoce adentro, esa que no suplica que el mundo cambie, esa que cambia tú para que el mundo tenga que reconocerlo en su espejo. Y ahora, habiendo puesto en tus manos esta base simple y radical, habiendo entendido por qué el estado antecede a la palabra y por qué la palabra sella lo que el estado inaugura, habiendo respirado conmigo y habiendo comprobado que puedes influir en tu química en menos de 2 minutos sin pedirle permiso a nadie, quiero que demos el siguiente paso con la naturalidad de quien cruza de una habitación a otra en su propia casa, porque lo que viene no es teoría ni promesa vacía. Lo que viene es el error más común y más costoso que comete casi todo el mundo cuando intenta cambiar sin cambiar. Ese impulso de pedir resultados desde el mismo estado que los sabotea. Y te lo voy a mostrar con una honestidad que duele un poco y libera mucho, para que cuando reconozcas ese gesto en ti, lo desactives con compasión y con técnica, y no con culpa. De modo que cada vez te cueste menos sostener el pulso correcto, hasta que la frase que te entregaré más adelante no sea un truco, sino la expresión natural de lo que ya eres. Así que respira, quédate conmigo, y cruza a la siguiente parte donde desenmascararemos ese sabotaje sutil que, si no lo ves, te roba años y, si lo ves, te devuelve la llave de inmediato. Quiero que mires con una honestidad sin maquillaje el gesto sutil con el que has intentado cambiar 1000 veces y que, sin embargo, ha mantenido intacto el guión de siempre, porque ese gesto no se ve desde la mente apresurada que colecciona frases, sino desde el cuerpo que lleva años sosteniendo el mismo pulso. Y el error central, el más caro en tiempo y en esperanza, es intentar invocar un resultado nuevo desde la emoción vieja, exigirle a la vida paz con la química de la guerra puesta, reclamar abundancia con la respiración cortada por la carencia, pedir amor con el gesto acorazado de quien sospecha de todos. Y ahí, exactamente ahí, todo tu sistema escucha el idioma verdadero, tu estado, por encima del idioma decorativo, tus palabras, y obedece a lo que vibra, no a lo que declaras. Por eso te sentiste tantas veces impostor repitiendo consignas frente al espejo, porque una parte sabia de ti detectó el desacople y te devolvió escepticismo como defensa, no como maldad. Te dijo, no me mientas si vas a decirlo, siéntelo al menos un poco. Y como no sabías ordenar el estado antes de hablar, volviste a la conclusión más dura y menos cierta, que esto no funciona para mí. Cuando en realidad lo que no funcionaba era el orden, el tono, la preparación del instrumento antes de tocar la pieza. Imagina por un momento a alguien que quiere correr pero lleva años sin moverse, salir a la calle, gritar, soy maratonista, y echarse a sufrir 5 cuadras no es valentía, es castigo. La musculatura protesta, la respiración se subleva, el corazón golpea como tambor de alarma y la mente apunta con el dedo. Te lo dije. Y el resultado no es avance sino confirmación de la vieja historia. No nací para esto. Ahora imagina otro comienzo, más humilde y más sabio. Calzar las zapatillas, caminar 3 minutos respirando con ritmo, sentir el cuerpo reconciliándose con el movimiento, subir el pulso sin violencia, regresar con ganas de volver mañana. Y en ese escenario, cuando un día esa persona dice, corro, no está fingiendo,
está nombrando una realidad que su cuerpo ya reconoce. Con tu cambio ocurre lo mismo. Si el estado no ha sido mínimamente preparado, la palabra es una zancadilla. Si el estado ha sido suavemente calibrado, la palabra es un testigo que firma lo que ya viene ocurriendo. Por eso el error no es declarar. El error es declarar sobre piedra fría. De allí nuestra insistencia en encender una brasa de gratitud honesta y en respirar como quien entra en su casa. Porque ese calor y ese aire le dicen a tu biología, puedes cooperar. Y entonces la mente no está sola como relator de una ficción, está acompañada por un coro que respalda. Mira cómo se manifiesta este sabotaje en lo cotidiano. Alguien que teme quedarse solo suplica, quiero una relación sana, mientras su cuerpo vibra abandono y su mirada persigue señales de rechazo. Cada conversación que sostiene la filtra con el prisma de, ya verás que me dejan. Y sin darse cuenta convierte momentos neutros en pruebas, y pruebas en sentencias. Y cuando la otra persona, exageradamente observada, se cansa, el guión celebra su triste victoria. ¿Ves? Siempre pasa. Y ese siempre no es destino. Es fisiología sin gobernar. Otro caso. Alguien que necesita dinero con urgencia repite abundancia, en un tono crispado. Aprieta la mandíbula, mira el portal de pagos con respiración suspendida. Llama para cobrar con el miedo en la garganta, y toda su presencia transmite ansiedad. El otro lado huele la prisa, negocia a la baja o posterga. Y nuestro protagonista vuelve a rendirse a la vieja fábula. No sirvo para vender. Cuando en realidad lo que no instaló fue la emoción mínima de suficiencia que hace que la voz adopte un ritmo digno, y el cuerpo, un lenguaje que inspira confianza. Y no lo digo para culpabilizarte, lo digo para liberarte. Porque cuando entiendes que el obstáculo no es la vida en tu contra, sino la química a destiempo, recuperas el control que habías externalizado en la mala suerte o en los otros. Hay una razón profunda por la que tu sistema boicotea las frases pronunciadas desde el viejo estado, y es que tu amígdala, guardián primitivo encargado de tu supervivencia, registra cualquier discrepancia como amenaza. Si dices, estoy a salvo, pero respiras como quien huye. Si dices, soy suficiente, pero tus hombros piden perdón al ambiente. Si dices, confío en mí, pero tu mirada tiembla como estela de duda. La amígdala no se calma, se enciende. Asume que estás en peligro porque percibe que intentas convencerte de algo que tu cuerpo niega. Y dispara la cascada de hormonas que te devuelven al modo defensivo, que no piensa, que no crea, que solo reacciona. Por eso el orden importa, porque cuando primero regulas 2 o 3 ciclos de respiración lenta por la nariz, exhalaciones largas, un recuerdo pequeño de gratitud que no negocias con nadie, y luego nombras, el guardián interpreta que todo está en su sitio. Baja el arma, permite que ese discurso pase hacia adelante y ya no abre fuego contra tus intenciones. Coopera. Ese gesto cambia más que cualquier libro, porque convierte a tu fisiología en aliada y no en fiscal implacable. Quiero que te permitas recordar una escena en la que caíste en el viejo error, sin juicio, como quien mira una película ajena. Quizá pediste perdón sin haber bajado la defensiva y por eso sonó a excusa. Quizá pronunciaste, hoy sí, con el ceño contraído y por eso sonó a promesa de cartón. Quizá dijiste, ya solté, mientras guardabas el rencor como un tesoro. Y al ver esa escena dentro, con ternura, reconoce el patrón, agarra el hilo con el que se tejió y dile a tu sistema que vas a hablar su idioma a partir de ahora, que antes de declarar, le vas a brindar 2 minutos de condiciones para que entienda, y que cuando entiendas tú, entenderá el mundo, porque el mundo que ves es la suma del pulso con el que lo miras, y si la vergüenza asoma por creer que deberías saberlo ya, respira esa vergüenza, abrázala como se abraza a un niño que aprendió como pudo a defenderse. Dile que hoy no necesitas el viejo escudo, que hoy tienes un protocolo, que hoy haces las cosas en orden, primero estado, luego palabra, primero sentir, aunque sea un poco, luego nombrar, con toda la fuerza. Y descansa en la serenidad de quien está por fin en la pista correcta.
Mira ahora cómo este error se disfraza de buenas intenciones para seguir vivo. Te empuja a repetir afirmaciones sin pausa como quien recita para anestesiarse. Te vende la ilusión de que más es mejor. Y te hace creer que si dices la frase 15 veces a la hora, la realidad se doblará. Pero lo que logras es otra cosa. Saturas el canal. Conviertes el sello en ruido y desenfocas aquello que quieres consolidar. Es como pulverizar perfume en una habitación cerrada. Al principio huele bien, en minutos aturde. El antídoto no es el silencio absoluto ni la abstinencia de palabra. El antídoto es la precisión, pocas veces, en el momento correcto, con la emoción correcta. Esa es la medicina que fijará el cambio. Y añade a esta precisión un gesto de demostración, una microacción concreta inmediatamente después de decir la frase, un correo que te daba miedo enviar, un vaso de agua que tu cuerpo pedía hace horas, 10 minutos de orden en la mesa que te cansa. Porque esa microacción ancla la palabra en el mundo de los hechos y le dice a tu cerebro esto es real, y el cerebro, obediente al resultado, comienza a favorecer esa ruta en futuras ocasiones. Si te encuentras pidiéndole al universo señales para animarte, recuerda que el universo que vale la pena atender, primero es el que late bajo tu esternón, que la señal más clara de que vas bien no es un número en una pantalla, sino una respiración que baja, una mandíbula que suelta, una mirada que se alza 1 centímetro. Y desde ese pequeño milagro cotidiano nacen todas las maravillas. Y cuando no te salga, cuando la marea suba, cuando la prisa del mundo te quite temporalmente el centro, no te declares fracaso ni te condenes a la vieja narrativa. Declara retorno. Vuelve al protocolo sin escándalo. 2 minutos, una gratitud mínima, una frase dicha como quien firma, una microacción que certifique y sigue. Porque la coherencia no es no caerse, es levantarse igual y en la misma dirección cada vez que caes. Ahí se construye la confianza. Ahí te demuestras que puedes confiar en ti no porque no falles, sino porque sabes regresar. Y cuando confías en ti, el mundo, que es espejo tardío, devuelve confianza. No quiero dejarte sin una imagen última que vacune tu práctica contra el autoengaño más insidioso, el de confundir velocidad con poder, porque la emoción vieja siempre te empuja a correr, y la nueva identidad aprende a moverse con elegancia. Velocidad es huida, poder es presencia. El viejo estado te arrastra a hacer mucho para no sentir. El nuevo estado te enseña a hacer lo correcto, porque sentiste primero. Y lo correcto casi siempre cabe en 2 minutos, casi siempre cabe en una frase, casi siempre cabe en una decisión pequeña que activa el gran puente que te lleva de vuelta a ti. Ese es el giro que hoy te pido que ensayes. Que cuando te descubras pidiendo desde la urgencia retrocedas medio paso. Respires como quien se da permiso. Invoques una gratitud microscópica que nadie ve salvo tú. Y solo entonces pidas, pero verás que ya no pides. Asumes. Y cuando asumes con ese pulso, el mundo responde de otra manera porque reconoce en ti algo que no negocia su dignidad. Y ahora que has visto al saboteador con luz plena, ahora que puedes nombrar el error sin odio y sin vergüenza, ahora que tienes claro que el orden, estado, palabra, acción, es tu nuevo alfabeto, quiero que aprovechemos la energía de este reconocimiento para instalar el recurso que hará que todo sea replicable incluso en los pasillos más ruidosos de tu día. Un procedimiento breve, respirable, medible, que en 120 segundos enciende coherencia suficiente para que cualquier frase que salga de tu boca se convierta en contrato y no en eco. Así que respira conmigo, siente que el cuerpo ya entiende por qué es necesario y cruza conmigo a la siguiente parte donde vamos a practicar, paso a paso y sin adornos, la preparación express de 120 segundos que te devolverá el mando incluso en medio del caos. Quiero que conviertas este procedimiento en un reflejo tan tuyo como atarte los cordones, porque cuando el mundo suba el volumen y te acorrale con su prisa,
Lo único que te sostendrá no será un discurso brillante, sino la capacidad de regresar al centro en 2 minutos, y desde ahí hablar con una voz que tu cuerpo reconozca como propia. Así que vamos a habitar este protocolo de 120 segundos, con la seriedad de un artesano que prepara sus herramientas antes de tallar, porque sin preparación la madera se astilla y el proyecto se pierde, y sin preparación la palabra se rompe contra la muralla del pasado, y tu día se vuelve otro capítulo idéntico de una historia que ya no quieres leer. El primer tramo comienza sin anuncio. En cuanto adviertes el disparador externo o decides activarlo tú, te concedes un gesto mínimo que el mundo casi no ve, pero tu sistema sí. Un descenso de hombros de 1 milímetro, una separación suave de los dientes, un parpadeo que no huye sino que elige. Y mientras ese gesto instala la consigna silenciosa de «voy a gobernar», el aire entra por la nariz contando 4 como si bebieras de una fuente fresca. Se suspende 4 para honrar lo recibido como se honra un regalo. Y sale por la nariz o por la boca, contando 6 como quien suelta una mochila cuyo peso ya no tiene sentido. En ese solo compás, tu biología recibe la noticia de que la amenaza quedó en el umbral y que dentro hay gobierno, porque el cuerpo obedece a quien respira como dueño de su casa, y tú has decidido serlo. El segundo tramo no se apresura, porque la prisa es la lengua favorita de la reacción, y hoy no viniste a reaccionar, viniste a crear. Así que llevas la atención al centro del pecho como quien acerca la palma a una fogata en la noche, y evocas un recuerdo pequeño, no la épica impostada de un hito para Instagram, sino la verdad humilde de un gesto que te conmovió sin ruido. La taza tibia que te sostuvo un amanecer difícil. El mensaje breve de «avísame cuando llegues», que te recordó que importas. La risa que te aflojó un día en el que parecía que nadie entendía nada. Eliges uno, lo sostienes, lo saboreas, y permites que ese calor se expanda 4 o 5 centímetros detrás del esternón, hasta que la exhalación se hace larga sin forzarla. Y entonces, te haces la pregunta que reorienta brújula y mapa sin convocar tormentas. ¿Cómo respira? ¿Cómo mira? ¿Y cómo decide ahora la versión de mí que ya cruzó este puente? Y no esperas una novela, esperas un gesto, un solo gesto. Quizá bajar la barbilla 1 grado para mirar de frente sin desafiar. Quizá apoyar las plantas completas en el suelo como quien toma tierra y toma decisión. Quizá enderezar un poco la espalda como quien recuerda su dignidad sin teatralizarla. Y adoptas ese gesto como señal al sistema de que el futuro ya aterrizó. No mañana, ahora. Y esa coherencia de gesto y respiración convierte tu biología en un aliado que asiente en silencio diciendo: «Listo, habla y yo sostengo». El tercer tramo es el umbral donde el viejo yo solía colarse, porque ahí te entraba la tentación de pronunciar desde la ansiedad, para que algo cambie a fuerza de palabra, pero ya sabes que el orden salva. Así que verificas sin neurotizarte una sola cosa, que la emoción se haya movido de la contracción a la apertura. No necesitas un éxtasis, basta con pasar del rojo al ámbar, basta con sentir que la mandíbula bajó una marcha, y que la mirada tiene 1 centímetro más de horizonte. Y en ese punto, haces algo que parece insignificante, y sin embargo protege toda la operación. Le pones un nombre simple a ese estado. No un concepto esotérico, sino una etiqueta funcional que tu cuerpo entienda. Calma disponible, gratitud tibia, dignidad en el pecho, la que sea que nazca auténtica. Porque bautizar el estado le da a tu cerebro un ancla semántica para volver después. Y con ese ancla puesta por fin, pronuncias la frase que hoy todavía no revelaremos porque en la siguiente parte la vamos a entregar con cadencia y con la trilogía completa. Pero pronuncias algo de transición que no contradice el proceso, sino que lo bendice. Un aquí estoy, dicho por dentro con la voz exacta que usarías para responder presente en tu propia vida. Un ahora elijo, que no exige, confirma. Un ya estoy en el puente, que no ruega, camina. Y de inmediato, sin darle chance al viejo teatro de secuestrar el mando, ejecutas una microacción que certifique que no hablaste para convencerte, sino para dirigirte,
Envías ese correo con una línea clara y respetuosa que has postergado por semanas. Bebes un vaso grande de agua y vuelves al cuerpo que te sostiene. Ordenas en 2 minutos la mesa que representa en miniatura tu mente. Entras al documento que da comienzo a tu proyecto y escribes el primer párrafo. Haces una llamada breve que resuelve un nudo que no necesitaba más drama. Y al terminar esa microacción, devuelves al sistema una palmada invisible de reconocimiento que dice, así se hace. Y no subestimes ese reconocimiento, porque el cerebro aprende por premio y no por látigo. Y si cada vez que te eliges recibes de ti mismo un bien, tu sistema querrá repetir. Y cuando repite, la repetición se hace identidad. Quiero que entiendas que estos 120 segundos no son un atajo barato, sino una solución elegante a la economía de tu día. Porque si esperaras siempre a tener 45 minutos de meditación perfecta, te quedarías sin entrenamiento la mitad de la semana. Y aquí estamos construyendo una forma de vida, no un retiro esporádico. Por eso esta cápsula cabe en un ascensor, en una cola, en el asiento del coche frente al semáforo, en el baño de la oficina, y cada vez que la haces el mundo no tiembla. Tiembla el cuento que te decía que tú no podías. Y cuando el cuento tiembla, las posibilidades que ya estaban ahí se hacen visibles como letras que emergen cuando pasas una tinta reveladora. Y no te pido que me creas. Te pido que lo practiques hoy mismo y que lo escribas en los comentarios con nombre y con fecha. Hice mi 120 y sellé con una microacción. Cuéntame cuál fue. Cuéntame cómo se sintió. Cuéntame en qué minuto se te ablandó el pecho y cuándo la mirada dejó de pelear. Porque tu testimonio no es para halagarme a mí, es para que tu propio sistema vea negro sobre blanco que lo hiciste. Y para que otro que te lea encuentre en tu gesto el valor de hacer el suyo. Y ahí se crea una cadena silenciosa donde cada quien se convierte en evidencia amable para el otro. Sé que te preguntarás qué pasa cuando el entorno es tan hostil, que parece devorarse cualquier intento. Y te digo que ahí la grandeza de este protocolo se vuelve más clara, porque no se trata de negar la realidad ni de pintarla de rosa. Se trata de ejercer soberanía dentro de un margen pequeño pero real. 2 minutos que nadie te puede quitar. 2 minutos que no cambian el mundo entero, pero cambian la parte de mundo que tú eres. Y como eres puerta, lo que atraviesa por ti cambia de tono. Tu conversación deja de ser una trinchera y se convierte en un puente. Tu respuesta deja de ser una bala y se convierte en una llave. Y si el otro no coopera, no te mueres por dentro, te mantienes disponible para la siguiente decisión. Porque el éxito aquí no es que todo te salga como querías. El éxito es que tú no te pierdas en el viejo pantano. Y eso sí está bajo tu mando cuando practicas. Y cuanto más practicas, más rápido vuelves. Hasta que el regreso deja de ser regreso y se convierte en residencia. Y vivir en esa residencia no te hace invulnerable. Te hace dueño de tu vulnerabilidad, que es otra cosa. Puedes sentir, puedes llorar si toca. Puedes enojarte sin incendiar la ciudad. Puedes decir no, sin declararle la guerra al planeta. Puedes decir sí, sin hipotecar tu palabra. Puedes estar. Si te descubres pensando que esto es demasiado simple para un problema demasiado complejo, respira esa arrogancia amable con la que tu mente intenta protegerte de todo lo que no puede controlar. Y pregúntate con honestidad si lo complejo te ha dado una vida más vivible, o si la complejidad te ha servido como excusa elegante para no practicar lo que de tan simple resulta inapelable. Porque aquí no estamos discutiendo conceptos, estamos devolviéndote una palanca que no depende de permisos ni de cátedras, depende de tu voluntad de usarla en el próximo semáforo, en la próxima llamada, en la próxima tentación de autosabotaje. Y si fallas, vuelves. Y si vuelves, aprendes. Y si aprendes, cambias. Y si cambias, tu mundo obedece por decantación. Y el día que te mires a media tarde y te descubras respirando distinto sin haberte dado cuenta, sabrás que el músculo ya empezó a crecer. Ahora escucha con atención porque vamos a cerrar esta parte con una imagen que te permitirá encender el protocolo, incluso cuando te cueste nombrarlo. Imagina que tu día es un río y que a ratos el agua se encrespa contra las piedras.
El 120 no quita las piedras ni detiene la corriente. El 120 te recuerda que puedes ponerte 2 pasos a un costado, donde la orilla forma un remanso. Y desde ese remanso eliges el ángulo para cruzar sin romperte las rodillas. Ese gesto humilde de moverte al remanso es el descenso de hombros, el parpadeo consciente, la respiración con compás, la gratitud mínima, la etiqueta del estado, la palabra breve de presencia y la microacción que confirma. Y al repetirlo una y otra vez, el río te seguirá enseñando. Porque la vida no deja de fluir, pero tú ya no te exiges vencerla, te exiges navegarla con arte. Y ese arte no se aprende en libros, se aprende remando en tu propia agua 2 minutos a la vez. Y ahora que tu cuerpo ha probado, aunque sea con la imaginación, la textura de este regreso breve y eficaz, ahora que has entendido que no se trata de magia, sino de un orden respetuoso que honra tu biología y tu dignidad, ahora que sientes que podrías practicarlo hoy mismo, antes de que termine el día, y contarlo para que tu compromiso tenga testigo, quiero que crucemos a la siguiente parte con el pulso firme, porque allí por fin voy a entregarte la secuencia verbal que sella este proceso. 3 piezas que, colocadas en el estado correcto y con la cadencia precisa, convierten tu intento en contrato y tu contrato en hábito. Y aunque la tentación de adelantarte es grande, has aprendido que el valor no está en correr, sino en llegar con el tono justo. Si has llegado hasta aquí con la respiración un poco más profunda, con la mandíbula 1 centímetro más suelta, y con esa claridad tranquila que no se negocia, entonces sabes que algo dentro de ti ya cambió de estación. No porque el mundo se haya vuelto de seda de repente, sino porque tú aprendiste a entrar en tu remanso en 120 segundos y a hablar desde ahí con una voz que tu cuerpo respeta. Eso, por sí solo, ya es una victoria íntima que no necesita aplausos para ser verdad. Y sin embargo quiero que lo celebremos juntos convirtiéndolo en pacto. Porque las transformaciones duraderas no se fabrican en un arrebato de ánimo. Se tallan a golpe de presencia, respiración, palabra y microacción repetidas. Y desde hoy, ese es el oficio que has decidido aprender. El oficio de regresar a ti aun cuando la vida te empuje. De elegir estado, antes que discurso. De sellar con actos lo que declaras con el pecho abierto. De demostrarte cada día que eres capaz de honrar tu palabra. Y cuando eso ocurre, la confianza, que parecía un animal huidizo, empieza a quedarse a vivir en tu casa. Quiero que te lleves esta certeza tatuada en lo hondo. No estás esperando señales para saber si puedes, tú eres la señal cuando decides. Y cada vez que mires ese 555 en un reloj, en un ticket o en una esquina del camino, vas a recordar que no viniste a negociar con tu antigua inercia, sino a gobernarla con ternura y firmeza. Vas a recordar que puedes inhalar como quien recibe, sostener como quien honra y exhalar como quien suelta. Vas a recordar que una gratitud mínima y real ablanda cualquier piedra, y que desde ese calor, una frase dicha en el pulso correcto se convierte en contrato que tu biología obedece sin pelea. Y si mañana el ruido vuelve a subir, volverás a bajar los hombros, volverás a poner nombre al estado, volverás a pronunciar con la cadencia justa y a certificar con una microacción que no dejas para después la vida que ya es tuya. Porque este camino no es de héroes invulnerables, es de gente corriente que decide con rigor amable, y tú hoy ya diste ese paso. Antes de despedirnos, quiero invitarte a cerrar este encuentro con un acto visible que selle tu decisión y nos conecte en una práctica compartida que crece cuando se comparte. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas la siguiente entrega donde voy a revelarte, con la cadencia exacta y el porqué detrás de cada sílaba, la trilogía de palabras que sellan este proceso y convierten tu 120 en una corriente a favor incluso en los días difíciles. Suscríbete no por cortesía ni por inercia. Suscríbete porque has sentido en tu propio cuerpo que aquí no estamos vendiendo humo. Estamos construyendo un método respirable que funciona en la vida real. Y porque esa continuidad te va a sostener cuando la vieja costumbre intente jalarte de vuelta.
Y mientras lo haces, escribe en los comentarios tu compromiso de hoy para que tu mano sea testigo de tu palabra. Activo mi 120 y hoy sello con Ana. Nómbralo sin vergüenza y con respeto. Bebe el agua, envía el correo, camina los 10 minutos, ordena la mesa, deja registro de tu paso y vuelve más tarde a contarnos cómo se sintió. Porque cuando uno se nombra con amor, habilita a otros a nombrarse también. Y esa cadena silenciosa cambia más vidas que cualquier discurso perfecto. Si este contenido te sirvió, compártelo con esa persona que sabes que necesita un remanso en medio de su río. Porque a veces, el mayor acto de amor es ponerle en la mano a alguien una herramienta simple que lo devuelva a sí mismo. Y recuerda que aquí, cada semana, vamos a seguir afinando el estado, profundizando en la práctica y sumando piezas a este puente que te devuelve a tu centro, para que el mundo, que siempre fue espejo tardío, aprenda a reflejar la nueva estación que ya habitas. Suscríbete ahora, activa la campana, deja tu comentario con Activo mi 120 y tu microacción de hoy. Y que se escuche en voz baja pero firme, ese juramento íntimo que inaugura temporadas. Hoy me elijo, hoy respiro, hoy sello, hoy cumplo y mañana repito.